¿Alguna vez llegaste a casa y encontraste algo que te dejó sin palabras? Este es un momento que cambiará todo. El regreso inesperado de Martín fue completamente fuera de lo común. Había tenido un día largo en la oficina y, debido a un cambio de último minuto en su agenda, decidió volver a casa antes de lo habitual. No esperaba encontrar nada fuera de lo normal. Al llegar a la puerta, se sorprendió al ver el coche de su hija, Sofía, estacionado en el camino de entrada. Algo poco usual, ya que ella había estado fuera de la ciudad por unos días. Entró sin hacer ruido, pensando que tal vez ella había regresado antes o que había olvidado algo importante. Sin embargo, al abrir la puerta de la sala, lo primero que notó fue un silencio extraño, como si la casa hubiera quedado congelada en el tiempo. No escuchó la música de siempre ni las voces que solían llenar el espacio. La luz de la sala estaba tenue, y la imagen que apareció ante él le heló la sangre. Sofía estaba en el centro de la habitación, de rodillas, y su madre, con una expresión solemne, parecía estar hablándole de manera intensa. Martín, paralizado, no entendía lo que veía. Martín se quedó inmóvil por un momento, observando la escena ante él, sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Sofía, su hija, estaba de rodillas en el suelo, con una postura que no podía identificar bien. No era de sumisión, pero sí de una seriedad que jamás le había visto. La luz suave que se filtraba por la ventana iluminaba su rostro, dándole una apariencia casi etérea, como si todo lo que estuviera ocurriendo tuviera un matiz de trascendencia. Al principio pensó que quizás estaban jugando algún tipo de juego o actividad, pero al fijarse más, notó la intensidad en los ojos de su esposa, quien parecía estar en medio de una conversación profunda con su hija. Sofía no estaba sonriendo ni pareciendo estar molesta, sino que su expresión mostraba una mezcla de concentración y respeto. Martín, con el corazón acelerado, avanzó hacia la sala, pero lo único que pudo hacer fue observar, sin atreverse a interrumpir. No sabía si debía salir y darles espacio o quedarse, pero algo dentro de él le decía que lo que estaba sucediendo allí era algo significativo, algo que no debía entender de inmediato, pero sí respetar. A medida que Martín se acercaba a la escena, comenzó a captar fragmentos de lo que se estaba discutiendo. Sofía, con la cabeza baja, parecía escuchar atentamente cada palabra que su madre le decía. No era una conversación casual, ni mucho menos. Era una lección profunda, algo que iba más allá de los típicos consejos familiares. Martín sintió una mezcla de confusión y preocupación al escuchar las palabras que su esposa le susurraba a Sofía. Hablaba de temas que no podía entender completamente en ese momento, pero de los que había escuchado antes. El papel de las mujeres en la vida, la fortaleza interna, y cómo la sociedad a veces las limita con expectativas que no les pertenecen. Sofía, aunque en una postura humilde, no parecía víctima de las palabras de su madre, sino más bien alguien que aceptaba esa sabiduría como una parte vital de su crecimiento. Martín se dio cuenta de que no se trataba de una lección común, sino de un acto simbólico. Sofía estaba siendo iniciada, por así decirlo, en una sabiduría ancestral, en algo que su madre quería transmitirle de manera directa y sincera. Martín, aunque aún confundido, comprendió que esta conversación era algo profundo. Martín sintió una oleada de emociones encontradas mientras observaba la escena. Por un lado, estaba el asombro de ver a su hija en una situación tan inesperada. Pero por otro, también comenzó a sentir una creciente incomodidad. Nunca antes había sido testigo de una conversación tan seria entre su esposa y Sofía. No entendía por completo lo que estaba sucediendo, y eso lo dejaba con un nudo en el estómago. Siempre había considerado que, como padre, tenía un rol protector, pero en ese momento se sintió fuera de lugar, como si estuviera observando algo que no era para él, que le estaban enseñando a Sofía que él no había sabido transmitir. Esa pregunta lo golpeó con fuerza. Además, se cuestionó por qué no había estado presente para este tipo de momentos. Se culpó a sí mismo por haber estado demasiado ocupado con el trabajo, por no haber notado que su hija estaba entrando en una fase de su vida en la que su madre tenía una influencia tan directa.
Martín sentía una mezcla de frustración y celos, pero al mismo tiempo, un respeto profundo por lo que veía. Esta lección, aunque dolorosa para él, era un paso en la madurez de Sofía. Con el tiempo, la confusión de Martín comenzó a disiparse, aunque lentamente, a medida que la conversación entre su esposa y Sofía avanzaba. Algo en su interior se suavizó. Se dio cuenta de que no debía interrumpir ni interferir, sino permitir que su hija pasara por este proceso que, aunque desconocido para él, era importante para su crecimiento personal. A medida que las palabras de su esposa se hicieron más claras, Martín comprendió que se trataba de una lección sobre la fortaleza, la independencia y el poder interno de las mujeres. Era una tradición, un ritual que pasaba de madre a hija, y que estaba destinado a empoderar a Sofía para enfrentar los retos de la vida con confianza. Martín sintió una profunda admiración por la forma en que su esposa estaba guiando a su hija en este camino. No era una enseñanza fácil ni cómoda, pero era una que las preparaba para el mundo real. Con el tiempo, su incomodidad dio paso a la aceptación. Aquel momento, aunque difícil de entender al principio, marcó un punto de inflexión en la relación con su hija. Martín no solo comprendió la importancia de la lección, sino también el valor de respetar los momentos que forman parte del proceso de madurez de cada ser humano. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para más historias sorprendentes. Activa la campanita para no perderte nada.